Hola, hola, ¿ven bien de allá todos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ven bien? Bueno, me presento, mi nombre es Alejandro González, soy arquitecto también, trabajo por el lado privado. Además, tengo un magíster en BIM, lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con BIM. Y además soy docente del diplomado BIM de la Universidad de Chile. Esta charla de hoy día tiene que ver con el estándar nacional BIM, que va a salir ahora en junio. No me voy a introducir tan dentro del estándar, porque como va a salir en junio, ellos van a informar de todo lo demás que venga. Pero de todas maneras igual vamos a revisar qué es lo que va de alguna manera a regularizar este estándar. Como bien dice ahí, regulariza la solicitud de información por parte de las entidades de gobierno hacia los privados. Este estándar, de alguna manera, va a licitar a través de esta metodología de trabajo. Bien, le va a enviar al solicitante a través de una solicitud de información y va a ser el oferente quien va a preparar un plan de ejecución BIM. Lo vamos a revisar en detalle ahora en las siguientes slides. ¿Qué es BIM? Ahora lo vamos a ver. Justamente eso preparé antes, porque si nos introducíamos solo en el estándar, no vamos a entender qué es lo que es BIM. Para quienes son de la academia y quienes no, BIM hoy día viene a cambiar la forma tradicional de hacer las cosas. Hoy día, cuando uno construye de manera tradicional, tenemos papeles, tenemos información que maneja el arquitecto, que maneja el constructor, que manejan los distintos especialistas, pero ellos no lo manejan en un conjunto. O sea, desde que nos dedicamos a estudiar alguna carrera, sobre todo arquitectura o construcción, el compartir información no es un tema que nosotros tengamos así como arraigado que lo hagamos. Entonces, cuando lo llevamos al trabajo, ocurre lo mismo. El arquitecto hace su pega, termina, sale, entra el calculista, sale, no comparten información entre los dos, o algo comparten, pero no lo trabajan así como de forma colaborativa, y trabaja cada uno independiente. Entonces, ¿qué es BIM? BIM, hoy día todos los confunden como que fuera un software, o lo asocian a un software. No es un software, tampoco es una plataforma, y tampoco es un hardware, y tampoco una herramienta de dibujo. Existe esta definición de la Building Smart, que indica que es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción. Si ustedes quieren la definición de BIM, esa es la definición que hoy día es de manera internacional. ¿Sí? Adelante. Entonces, con esta definición, nosotros tenemos que entender que también existe una importancia de aplicar esta metodología. Si bien cada uno de ustedes trabaja y pertenece a un lugar, todos tenemos, y sin conocer, un protocolo de trabajo interno. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero si yo me voy, el que entra no sabe lo que tiene que hacer y por lo tanto tienen que enseñarle. Entonces, no hay protocolos de trabajo interno en ninguna organización descritos, pero todos tienen claro lo que tienen que hacer. Por eso es importante, o la importancia que tiene de implementar BIM parte primero por generar un protocolo de trabajo interno en la organización. Si yo tengo un buen protocolo de trabajo, yo voy a estar mucho más preparado a lo que diga el estándar. Incluso el estándar nacional que salió a consulta pública en enero y lo cerraron hace poco, y que sale en junio, el próximo mes, nos va a servir incluso para armar nuestros protocolos de trabajo internos. ¿Por qué nace esto del BIM? Y aquí está como el BIM Bam Boom. Porque esto dice, o lo que dice Patrick McLean, y que tiene mucha razón, que por cada peso que nosotros gastamos en diseño, gastamos 20 pesos en la construcción, pero gastamos 60 pesos en la operación. Eso quiere decir que la operación de mantener un activo es mucho más cara que incluso construir. Entonces, ¿qué es lo que busca BIM a través de esta metodología? Es que nosotros se invierta un poco más en la etapa de diseño y tengamos definida cuál va a ser la operación de ese edificio. Nosotros, a través del diseño metodológico o diseño geométrico de software 3D que nos acompañan hoy día, podemos ingresarle tanta información al diseño que eso después nos va a ayudar
a la operación. Les voy a mostrar enseguida lo que es el ciclo de vida de un proyecto y ahí lo vamos a entender mejor. ¿Qué es lo que busca esto? Que a través del diseño, lo que les decía recién, nosotros podamos anticiparnos a lo que ocurre al final en la etapa de operación y podamos tener un mantenimiento preventivo en el activo, se llama, ya cuando está construido, en que nosotros podríamos saber cuándo cambiar una luminaria, cuándo hacerle una mantención al ascensor, o cuándo corresponde pintar la pintura, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos nosotros saber todo a través de la información que nosotros podemos entregarle al modelo. ¿Por qué nace esto? Porque hoy día, de manera tradicional, el 92% de los proyectos, la información que uno genera como modelo en 2D en CAD hoy día es insuficiente como para construir. El 90% de los proyectos se terminan con un sobrecosto del 90%. El 95% de los proyectos no se terminan a tiempo. ¿Sí o no? Nunca se terminan a tiempo los proyectos. Inclusive más, uno puede proyectar una casa y tampoco termina en el tiempo que especifica. ¿Y para qué decir los materiales de desperdicio? El 37% de los materiales es desperdicio y no es reutilizable nada. Los que le comentaba recién, las etapas de un proyecto, fases de un proyecto. Hoy día BIM nace con una etapa de diseño conceptual, pero inicialmente, antes de una etapa conceptual, lo mismo que deben hacer ustedes en sus proyectos, hay una planificación inicial. En esa planificación inicial, hoy llamado Plan de Ejecución BIM, se va a organizar toda la información con la cual yo voy a trabajar el proyecto. Luego viene la etapa de diseño conceptual, luego viene la etapa de diseño y modelamiento. Yo hago efectivo todo lo que realicé en el diseño conceptual, lo traslado a la etapa de diseño y aquí hago partícipe a todos los especialistas. Todos los especialistas ya, bueno, ellos trabajan desde la etapa inicial del concepto y ya en la etapa de diseño están. Yo puedo, a partir de estos modelos, que están todos en 3 dimensiones, hacer análisis iniciales, como son análisis de tránsito, por ejemplo. Si estoy hablando de un proyecto que impacta a la comunidad, yo podría hacer análisis de tránsito para ver cómo va a impactar este tránsito con respecto a un proyecto que yo pueda ejecutar. Análisis energético de un modelo, la importancia que tiene que yo puedo hacer a través de un análisis energético para incluso poder indicar a través de ese análisis energético cuál es la mejor posición en la cual yo puedo ubicar mi proyecto, dónde pega más el sol, etcétera. ¿Sí? Después de eso, si yo estoy hablando de una construcción donde yo puedo generar elementos de prefabricado, puedo generar la documentación de esto, para que esa información también me sirva para construir. Luego tenemos una etapa que se llama simulación. No sé si ustedes han oído hablar de Navisworks, por ejemplo, un software de Navisworks, ¿sí? Este software nos permite a nosotros hacer a través de un, ¿cómo se llama esto? Una carta GAN, una simulación constructiva, generar la interferencia. Por ejemplo, hoy día, ¿qué es lo que pasa hoy día en las obras? Que todas las interferencias que nosotros encontramos en la obra, ¿dónde se solucionan? En la obra. Entonces, ¿cuánto es el costo que tenemos ahí? Mayor e innecesario, ¿cierto? Entonces, esto nos viene a ayudar o a apoyar a que todas estas interferencias que nosotros tengamos en el modelo lo solucionemos en esta etapa, en la etapa de diseño, y no en la etapa constructiva, que es la más cara que la etapa de diseño. Aquí me puedo equivocar en el diseño, no va a ser tan caro. Para pasar posteriormente a una etapa de construcción. Yo recién ahí paso a una etapa de construcción, donde entrego toda esta información en esta etapa y después, junto a esta etapa, la etapa de construcción, más toda la información que yo tengo del modelo, construyo recién mi modelo as-built. Ahí yo obtengo mi modelo as-built, que me va a servir para la posterior etapa, que es la de administración, operación y mantención del edificio. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Después de esta etapa, incluso el proyecto, toda la información que tiene, yo lo podría ocupar incluso para la demolición del activo. Hoy día, en el contexto global, ya hay muchos países, bueno, en Reino Unido, desde el 2016 que ya ellos funcionan con un estándar nacional. Entonces, nosotros dentro de Latinoamérica somos los primeros que ya vamos a tener un estándar nacional en este año y que vamos a estar arriba del carro, digamos, trabajando en base a esta metodología de trabajo.
El estándar nacional se apoyó en estos estándares que son uno del Reino Unido, otro de Estados Unidos y de varios más. Sacó información Singapur y Australia. Obtuvo bastante información de estos mismos estándares. No, ustedes saben que no se inventa la rueda, sino que uno busca de dónde obtener información. Y de aquí nace, de alguna manera, mucha información que hoy día el estándar maneja a nivel nacional, obviamente con la información que requiere nuestro país. ¿Qué es lo que contiene el de la derecha, el PAS 11922, en que hoy día está cambiando por la norma ISO 19600? De alguna manera indica lo mismo que les expliqué yo recién en el ciclo de vida. Y la información, como ustedes ven, va creciendo. O sea, ¿qué es lo importante o qué es lo que define esta imagen? Es que de alguna manera todo lo que yo estoy haciendo en la etapa de diseño me genere tanta información que sea necesaria para posteriormente yo generar la renovación o mantención del edificio, o del activo, o de lo que yo esté construyendo. Hoy día existen dos iniciativas nacionales. Una es de Plan BIM Corfo, que yo creo que la conocen, la iniciativa del estándar nacional, y otra iniciativa que existe es la de BIM Forum, por el lado privado. Ellos también tienen mesas de trabajo hoy día, que tienen mesas de trabajo educativas, mesas de trabajo de proyecto, mesas de trabajo también de estándar. Yo participo en dos de esas mesas de trabajo de BIM Forum. Esto nació en una iniciativa del 2015 con la expresidente Michelle Bachelet, en que se indicó que para el 2020 nosotros ya deberíamos estar trabajando en base a un estándar nacional y con esta metodología de trabajo. ¿Cómo se va a lograr esto? Ya, bueno, pasó el 2015, 16, 17, estamos en el 19, ya en enero de este año salió a consulta pública el estándar, ya se cerró eso, y en junio, el próximo mes, ya debiera salir el estándar nacional. Este va a exigir que para todos los proyectos públicos del 2020 se hagan bajo esta metodología. O sea, todos van a tener que trabajar en base a esta metodología. Y para el 2025 todos los proyectos privados. Pero bien, ¿quiénes hacen los proyectos públicos? Los privados. Así que todos en el fondo igual tienen, bueno, muchos de los privados ya están mucho más adelantados, saben sobre el estándar, manejan sus propios estándares y trabajan ya en base a esta metodología. El estándar nacional BIM será liberado ahí, como dice, en junio, lo que había comentado recién. La solicitud, ¿qué va a requerir? Va la solicitud de información a través de medios digitales y modelos BIM. Regulará los niveles de información que serán incorporados a cada especialidad dentro de un modelo virtual y regulará el uso en donde será aplicada la metodología BIM. Es importante el uso. Cuando uno va a generar un proyecto y parte con la planificación, en esa planificación es importante definir cuál es el uso que va a requerir nuestro proyecto, o sea, el para qué lo quiero. Cuando yo les mostré recién las fases de proyecto, el ciclo de vida, uno indica inmediatamente para qué yo quiero usar mi modelo. ¿Lo quiero usar para la etapa solamente constructiva, por ejemplo? Quiero revisar los clash detective o la detección de interferencia y a partir de eso mi modelo quiero solamente tener ese uso para yo ahorrarme a lo mejor ese costo después en obra. Quiero usarlo para que mi proyecto realmente sirva para la mantención y operación al final de. Entonces, yo defino un uso y a partir de ese uso, bueno, el estándar desplegó 25 usos, de los cuales nosotros podemos utilizar alguno de ellos. Si utilizan los 25 se van a volver locos, no son todos. La verdad que uno debe utilizar los que realmente necesite su proyecto. Ideal el de mantención y operación, para que nos sirva de alguna manera el activo controlarlo. Y, bueno, un estándar es un documento consensuado. No es ley, pero es un documento consensuado y aprobado por organismos reconocidos, el cual define reglas y directrices o características para actividades y o sus resultados. Bien, la generación de un estándar nacional permitirá generar requerimientos BIM consistente y transversal. O sea, van a venir, ya no solo van a ser los TDRs, los términos de referencia, sino que van a venir en base a un estándar nacional estos términos de referencia. Va a regular la solicitud de información, la definición de los usos, la interoperabilidad de la información y los niveles de información. O sea,
por lo menos toda esa información que está en rojo debiera venir dentro de un estándar o de una solicitud de información para un proyecto que se vaya a licitar. Esto ya lo habíamos mencionado. Aquí hay 15 de los usos BIM, son 25. Existen 25 usos, como dice ahí, y la aplicación de usos fomentará la incorporación de herramientas nuevas y competencias. Hoy día el estándar nacional, si bien nosotros tenemos que trabajar en base a modelos digitales, él no se cierra una marca, y tiene mucha razón. No podemos hablar de que va a ser con Autodesk, con Revit, con ArchiCAD, con Allplan, etcétera, etcétera, sino que él habla de un formato abierto estándar, que es a través de... Yo puedo guardar mi archivo en formato nativo, por ejemplo Revit o CAD, en Revit es RBT, pero también me permite exportar ese modelo como IFC. Y IFC es un formato abierto que me va a permitir a mí exportarlo de Revit y abrirlo en ArchiCAD, abrirlo en Bentley, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dentro de los usos está el levantamiento de condiciones existente, que es el inicial, estimación de cavidades y costos, planificación de fases, coordinación 3D, lo que les comentaba recién con respecto a Navis. Si uno utiliza un software como Navis, que es para detectar interferencia, nos encontramos que nosotros podríamos tener el uso de solamente coordinación del proyecto. Más o menos el estándar, alguna de las información que va a traer el estándar, la aplicación de los usos, como les decía recién, obligará a validar las competencias y recursos tecnológicos que dispone cada equipo de trabajo. O sea, él define cuáles van a ser las competencias y recursos tecnológicos que van a tener los equipos de trabajo para trabajar en base a esta metodología. Va también a generar o a validar las competencias para la aplicación de esto en cuanto a los modelos. ¿Qué modelos vamos a utilizar? ¿Qué entidades vamos a trabajar dentro de estos modelos? ¿Y qué estado de información? ¿Alguien de aquí trabaja con Revit o alguna herramienta 3D hoy día? ¿Alguien? ¿No? 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 ¿Sí? ¿Tú sí? ¿También? Sí. ¿Conocen, entienden de lo que estoy hablando? Hoy día bueno, el CAD 2 dimensiones no nos permite hacer esto, pero sí un modelo tridimensional nos permite generar toda esta información. Y define los niveles de información. En otros países se habla de LOD, no sé si han escuchado de LOD, niveles de información como LOD. Entonces, yo defino un nivel de información en cada una de las etapas. Esto también tiene que ver mucho con el tema de la fase de construcción, que les mostré, el ciclo de vida, en que yo defino un nivel de información para cada etapa. Si yo voy a modelar en una etapa de prediseño, no necesito a lo mejor un nivel de información 3 de un edificio. O sea, el nivel de información tiene que ver con lo que estoy modelando. Si yo, por ejemplo, necesito solamente el muro como identificador y no necesito... Buenas. Y no necesito que este muro tenga definido si es de hormigón armado, si tiene estructura, etcétera. Lo defino solamente como un nivel de detalle 1 en una primera etapa. Y así sucesivamente, esto va a depender en la etapa en que me encuentre, en cómo yo voy a solicitar la información del modelo. Bien. También estos niveles de información nos muestra cada uno de los detalles que va a solicitar en cada una de las etapas y como nivel de información 1, nivel de información 2 y que tiene que ver también asociado a cada una de las etapas como diseño, construcción, operación. Esto va a venir asociado con un tipo de información y a su vez va a venir asociado con una letra, como muestra este siguiente slide, de cómo va a ser la composición, por ejemplo, de la fundación. Y a su vez, esto va a traer in situ cómo van a ser estimados estos tipos de información y cuál es el detalle que se va a requerir para ese elemento que estoy modelando. Además,
nos va a indicar cómo van a ser estos modelos, en qué etapa y qué tipo de construcción es la que estoy realizando. También se habla o se menciona dentro del estándar lo que es el CDE, Common Data Environment, o entorno de datos compartidos, como va a venir definido, como viene definido en el estándar. Entonces, un entorno de datos compartidos tiene que ver con toda la información donde yo la voy a trabajar y donde todos los participantes de un proyecto, ingeniero, arquitecto, etcétera, y todos los especialistas van a trabajar la información en este mismo ambiente. ¿Sí? ¿Y cómo se va a controlar ese ambiente? A través de un gestor documental, por ejemplo. ¿Cómo va a ser un gestor documental trabajado en base a esa información? Lo que no está definido hoy día, hasta ahora entiendo, es este ambiente común de datos para el gobierno, que me imagino debe ser algo muy particular o muy difícil de definirlo, porque me imagino no quieren compartir o compartir la información en una nube, por ejemplo, es temor de que puedan sacar la información o pueda alguien más obtener la información. Entonces, este ambiente común de datos finalmente va a ser el privado el que lo va a tener que definir y el que lo va a tener que utilizar y compartir con todos los demás especialistas, entiendo hasta ahora. Para nosotros generar finalmente o ser partícipes de un estándar dentro de si queremos trabajar un proyecto, nosotros debemos generar una implementación BIM dentro de nuestra organización. Es necesario realizar una implementación BIM metodológica y en esa implementación BIM metodológica nosotros debemos definir primeramente objetivos generales y objetivos específicos de cara a la implementación BIM. O sea, necesito dentro de mi proyecto mejorar la funcionalidad para los usuarios finales, las personas, mejorar la rentabilidad del proyecto, lograr realizar la operación y mantención a través de la implementación BIM. O sea, yo primero indico cuáles son mis objetivos generales y objetivos específicos para luego generar una implementación BIM. Esta implementación BIM o promesa permite lograr tomar decisiones tempranas, lo que les venía diciendo, gracias a la virtualización del activo. O sea, con mi modelo virtual yo puedo tomar decisiones que de algún modo me van a permitir obtener beneficios de minimizar pérdidas en la construcción, mejorar la colaboración y el acceso a los datos del proyecto, simular y visualizar, resolución de conflictos, presentaciones realistas y accesibilidad a la información de todos los participantes. Etapas de la implementación. Yo hoy día debo detectar los procesos, el grado de madurez BIM. El grado de madurez BIM no tiene que ver con cuánto sé yo de BIM y por eso soy más maduro, sino que tiene que ver con cuánta información se genera a través de nuestros objetivos o cuánto ocupa mi organización de BIM. Y por eso yo defino un nivel de madurez. Hoy día yo creo que todavía estamos en un nivel de madurez 0, en donde muchas empresas están ocupando CAD todavía ni siquiera pasan a un modelo 3D. Menos indicar que están compartiendo la información o todos trabajamos de manera colaborativa. No trabajamos de manera colaborativa. Compartir la información es lo que más cuesta. Y generar documentos y planificaciones internas. Nosotros hoy día, lo que les explicaba al inicio, entramos a una organización, todos tienen claro lo que tienen que hacer, pero esto no está descrito. Y lo importante es partir por un proyecto piloto, cuando nosotros generamos una implementación BIM, y obviamente capacitarse. Cuando generamos un plan de ejecución BIM, de alguna manera acá estamos definiendo en la primera etapa, que les hablé al inicio, nosotros estamos definiendo usos y metas acá, definimos estándares a ocupar dentro de este plan de ejecución BIM, definimos las plataformas de software que vamos a utilizar, quiénes son las partes interesadas, quiénes son los involucrados que van a participar dentro de un proyecto,
Las reuniones se definen también acá. Entregables del proyecto, ¿cómo van a ser los entregables de este proyecto? ¿Cuáles son las características? Importantísimo, cuando nosotros trabajamos de manera colaborativa con los distintos participantes de un proyecto, es importante definir el punto de coordenada. O sea, si va a trabajar el arquitecto y el calculista, necesito definir un punto de coordenada de dónde va a partir mi proyecto. En CAD hoy día no tenemos punto de partida de proyecto y tampoco está definido el norte. Hoy día en los modelos 3D nosotros ya tenemos definido el norte del proyecto y tenemos definido las coordenadas. Nosotros podríamos incluso definir las coordenadas de ubicación exacta de dónde está ubicado el proyecto, dónde se va a ubicar. El intercambio de información, que yo creo que lo más importante es definir un ambiente común de datos. Si tenemos definido un ambiente común de datos, podemos perfectamente trabajar bajo la manera colaborativa. Esto también está definido dentro del estándar y es importante también definirlo dentro de un plan de ejecución BIM, que son los roles de cada una de las personas. ¿Sí? Un rol es una función que se ejerce en alguna etapa del desarrollo y operación de un proyecto. Hoy día hablamos de revisores BIM, se han hecho plan BIM, ha activado varios cursos que ha entregado a revisores BIM para preparar a la gente que sea revisor BIM, que estos van a visualizar y verificar la información, como ejemplo, geometría y datos de los modelos desarrollados en BIM. Existen dentro de los roles modeladores, antiguamente llamados dibujantes, modeladores BIM, que van a estar enfocados al desarrollo de los modelos 3D en BIM. Coordinadores de proyectos, lo que hablábamos recién, si yo utilizo la herramienta Navisworks y puedo coordinar proyectos, con distintas especialidades y su coordinación, detección de interferencias y solucionarlas. Está el gestor BIM, hoy día se habla mucho, no sé si han escuchado hablar de los BIM Manager, hay muchos BIM Manager, y podría asociarse un poco esto al que hace la gestión de BIM de alguna manera, la planificación, el liderazgo, la gestión y el control de los proyectos. Y está el director BIM, que de alguna manera es el que tiene el liderazgo en el proceso de implementación BIM en empresas y organizaciones. ¿Qué es lo que hay que tener claro cuando uno hace una implementación o trabaja o licita o como oferente recibe una licitación y participa de un proyecto? Tener claro la solicitud de información. ¿Cómo es esta solicitud de información? Y si vienen definidos los usos, entender de esos usos de qué me voy a hacer cargo yo. Hay que tenerlo muy claro. Bueno, nosotros Microgeo nos especializamos en temas de registro láser, modelación BIM y también el uso que tiene que ver con el primer levantamiento de condiciones existentes. Esto se hizo a través de escáner láser. Nosotros hicimos el levantamiento y a través de este levantamiento nosotros después podemos generar una geometría y a través de la geometría o convertirlo en un modelo vivo 3D se puede generar la planimetría y toda la información necesaria para los planos de construcción. Ejemplos de uso: levantamiento de situaciones existentes, análisis de ubicación, validación de normativa, eficiencia energética, coordinación 3D, mantención y operación. O sea, si esto me permite hacer un software, yo en realidad, o sea, es parte de tener una capacitación después. O sea, los niños de hoy día, los niños no les cuesta nada, toman un celular y lo saben manejar mejor que uno. Cuesta un poco la capacitación, pero podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Muchos no conocíamos herramientas 3D, me incluyo, y después empecé a utilizarla y te das cuenta que en el fondo es casi lo mismo que el CAD, son las mismas herramientas, pero en vez de dibujar dos líneas, inmediatamente dibujo un muro y lo veo inmediatamente en 3 dimensiones. Entonces es prácticamente lo mismo, pero solo que yo puedo obtener el modelo de mejor manera y más rápido. ¿Sí? Y además al modelo yo le puedo agregar información. ¿Qué proyectos están incorporando hoy día exigencia BIM? Hoy día se están haciendo varios proyectos, aeropuertos. Minería nos lleva por lejos un gran camino. Ellos hace 7 años ya que están trabajando en base a esta metodología. Infraestructura férrea, obras portuarias, túneles, viales, edificación, plantas de tratamiento, aeropuertos, obras civiles, infraestructura, centrales hidroeléctricas.
Hoy día el estándar está muy relacionado, o la información que trae muy relacionada a temas de edificación. No sé si tanto de infraestructura. Habría que revisar bien ese tema. BIM, un proceso que involucra mucha información, se centra en modelos y tiene poder de transformar la entrega de proyectos y añadir valor durante el ciclo de vida de la infraestructura. Proyectos como Aeropuerto, que se está haciendo bajo esta metodología, y la concesión Américo Vespucio Oriente Príncipe de Gales también se está haciendo bajo esta metodología. Con eso termino.